Bienvenidos amigos, bienvenidos un día más aquí a Hit Radio Barcelona, a vuestro programa preferido de historia, Curiosidades Televisión. Un programa que desde aquí un servidor, David Flor, os aconsejará y os llevará a viajes insospechados en el tiempo que harán que vuestras pupilas gustativas de la historia, del misterio y también de aquellas cosas que desconocéis de los libros de texto y que no han explicado en las escuelas, lleguen a vuestros corazones y alegren vuestras almas. Hoy hablaremos de unos bárbaros, de unas personas que fueron temidos en toda Europa, también en todo el mundo, y que seguramente fueron los primeros descubridores de América y fueron silenciados. Hablamos de nada más y nada menos de los vikingos. ¿Y quiénes eran los vikingos? Los vikingos eran unos comerciantes, agricultores y guerreros marinos originarios de los países nórdicos que vinieron durante la Edad Vikinga y que duró aproximadamente desde el año 800 al 1050 después de Cristo. Fue una población intrépida, se embarcó en expediciones a otras partes de Europa e incluso más lejos, con el objetivo principal de comerciar y establecer nuevos asentamientos, pero también para saquear los territorios que estos conquistaban. Eran ya conocidos por los romanos, pero vamos a ubicarlos en el contexto europeo, en la zona de los Balcanes, Escandinavia, y eran conocidos por esas grandes naves arqueadas en proa y popa, unas naves que eran veloces al viento, a la mar, al tiempo, y que hoy hablaremos de ellas. También eran conocidos por otras culturas por varios nombres. Los germanos los llamaban hombres de fuego, los francos, normandos o nombres del norte, los ingleses eran daneses o paganos, los irlandeses los llamaban los hombres de los 1000 lagos, los musulmanes, mayus bárbaros infieles o hombres del mar Báltico. También los esclavos, rus, que es o eran los primeros vikingos que vinieron de Ucrania y dieron nombre al origen de la palabra ruso. Hablaremos de todos ellos desde aquí, desde Hit Radio Barcelona, en Curiosidades Televisión. Hablamos y nos situamos ahora en los siglos V y VI, que se vivió una época feliz, donde se germinó una cultura que emergía donde los druidas y celtas, donde les enseñaron los caracteres rúnicos, pero comenzaba un peligro para una superpoblación. Por este motivo, en el siglo VIII deciden tomar una decisión o actitud, que era la de expedición, la de viajar o la del saqueo. Deben buscar nuevos territorios. Los historiadores nos cuentan que a mitad de este siglo los vikingos eran más de 1 millón de personas. Tenemos que recordar estos territorios que estaban congelados y con escasez de alimentos tenían la necesidad de navegar. Esto mismo lo consiguieron gracias a la versatilidad de sus naves, como hemos dicho antes, llamadas Drakkar, que eran llamadas así porque su cascarón en su proa llevaban en la cabeza un gran dragón. Los barcos del dragón construidos eran de encina y cuyos remos eran de madera de pino. Eran colocados en la laguna de sus costados durante 3 siglos y azotaron las ciudades con las que se encontraron. ¿Cómo llegó un pueblo tan pequeño y poco organizado a conquistar el territorio? Los vikingos noruegos eran temerarios por naturaleza, ya que su actitud, a la vez de valiente y fatalista, los llevaba a asumir grandes riesgos. Los grupos de asalto parecían tener una extraordinaria habilidad para evitar pérdidas, ya fuese en batallas terrestres o bien durante peligrosas expediciones marítimas. Los vikingos también eran conocidas con todo merecimiento por sus permanentes saqueos al mismo tiempo. Sin embargo, muchos de ellos vivían de forma pacífica como comerciantes o granjeros, y muchas expediciones tenían como objetivo acuerdos de trueque. Los que en vez de participar en los saqueos marítimos decidían quedarse en sus casas y mantenían a sus familias con simples actividades agrícolas. El día a día de estos vikingos era seguramente bastante duro, pero ellos se lo tomaban con alegría. También, como muchas culturas, bebían un brebaje alcohólico que era una especie de cerveza con miel, la cual llamaban mohot,
en noruego, que era hidromiel, un brebaje alcohólico parecido a la cerveza y, como hemos dicho, endulzado con miel, como otras culturas que seguramente les llevaba a ver a sus dioses. También habían unos vikingos que se dedicaban a ser mercenarios y trabajaban por cualquier rey al precio que fuera y cualquier rey que los contratara. Pero realmente la era vikinga empezó en el año 793 con el ataque al monasterio inglés de Lindisfarne, que es el primer ataque vikingo que se conoce en los libros. Pero de lo contrario, el final de la era vikinga se marca en la muerte del rey Harald Hardrada, que fue en la batalla de Stamford Bridge en 1066, una batalla que hizo que los vikingos desaparecieran de la faz de la tierra. Volvamos un poquito atrás en el tiempo y fijemos su mirada hacia occidente, donde se encontraron con los eslavos que comerciaron con ellos, donde sufrían asaltos, y aquellos remeros llamados Rus pronto harían grandes incursiones por todo el mundo eslavo. Los vikingos noruegos se fijaron en las islas británicas, en Irlanda y poco después en Islanda, y los daneses por parte de Francia. Y así es como construyeron el Gran Ducado, el Ducado de Normandía y el territorio de los hombres del norte. Sobre los vikingos hay muchos mitos y leyendas que se recogieron en las sagas nórdicas, escritas en los siglos XII y XIV, las crónicas anglosajonas, que nos dijeron un sinfín de notas de los ataques de estos paganos o daneses, y el más conocido, el libro sagrado de los irlandeses, el Edda, que hablaba sobre el panteón mitológico vikingo, de sus leyendas y refranes. Los vikingos, a pesar de tener un carácter muy pesimista, eran fuertes, muy fuertes, pero eran unos fanáticos por su religión. Siempre recordaban que el fin estaba cerca, nadie era el vencedor. Un vikingo debía resistir hasta el día del juicio final. En las sociedades guerreras vikingas, el morir en batalla era un destino admirable, y eso se tradujo en la adoración de un panteón en la que los dioses mismos no eran eternos, sino que algún día eran derrotados en Ragnarok, y que se dice que este Ragnarok es que los dioses ya sabían a través de la profecía lo que iba a suceder, que avisaran de la llegada del acontecimiento a quien fuera asesinado, por quién, y así sucesivamente, e incluso sabían que ellos no tenían el poder para evitar esa muerte. Pero bien, amigos, vamos a dejarnos de hablar de los Rus, vamos a dejar de hablar de esa raza vikinga que era una feroz máquina de asesinar, algunos pacíficos, otros con el arma y el puñal en la boca para asaltar o conquistar cualquier tipo de territorio. Vamos a hablar de esos vikingos, de sus armas, de sus barcos, de sus teorías, de sus religiones. Lo vamos a hablar aquí, en Curiosidades Televisión, en Hit Radio Barcelona, y lo haremos con el máximo respeto histórico e intentando explicar las cosas que los libros de texto a veces no nos enseñan, o que quizá no nos han enseñado en la escuela. Ahora vamos a hablar de uno de los elementos más temidos de estos vikingos, que era su flota, una flota que alcanzaba una velocidad máxima que un día cualquiera donde la navegación era fácil podían alcanzar entre los 15 y 17 nudos, que son entre 27 y 31 kilómetros por hora. Imaginaros esos barcos vikingos, esos dragons, lanzándose sobre las olas o sobre esa superficie de agua a 27 o 31 kilómetros por hora en la época que estamos hablando, del año 800. La rapidez de estos barcos vikingos era fundamental para entender cómo estos guerreros fueron capaces de crecer de forma tan repentina y sorprendente. Sus innovaciones marítimas supusieron un vínculo entre el norte y el sur de Europa, algo que tuvo un profundo impacto en todo el continente. El secreto de estas rápidas naves era su cuerpo, largo y estrecho, y que se mantenía estable gracias a su quilla, una quilla que parecía un cuchillo de carnicero cuando cortaba la mantequilla,
porque estaban diseñadas para navegar de forma tan rápida y fácil, tanto en aguas profundas como en otro tipo de aguas. Su ligereza permitía transportarlas de un lugar a otro. El casco de los dragar o barcos largos terminaba en dos extremos iguales. Eran como un rombo, en el cual las dos puntas podían navegar a la misma velocidad, en el mismo sentido y a la misma distancia de corte del agua cuando introducían su proa o su popa dentro de ese líquido que fluía por los ríos o por el mar, sin ninguna necesidad de dar media vuelta. Era una gran ventaja considerable en unos mares o ríos que escondían una gran cantidad de hielo y también de icebergs. Podían remontar ríos, desembarcaban en playas, se movían a su verdadero antojo, eran pequeños y la vida en ellos no era muy cómoda. Imaginaros unos barcos sin camarotes, unos barcos donde no había un sitio donde poner una cama física, que solamente había en las costillas y los bancos de los remeros, donde los tripulantes, donde los que dominaban el barco, los que remaban esos rus, tenían que dormir sobre esas costillas con los cuerpos curvados, con lluvia, con nieve, con sol o con viento. Una vida no fácil que seguramente hoy sería denunciada por muchos organismos oficiales, donde las bodegas, como hemos dicho, no existían, donde los camarotes tampoco, y donde la vida era tan dura que seguramente hacían crostas en las espaldas de esos valientes vikingos que tenían las manos marcadas con huellas de remo en sus palmas. En cada barco iban como unos 40 hombres y se agrupaban como las manadas de lobos. Siempre eran, tras sus conquistas, iban de 3 en 3 o de 4 en 4 barcos, con el signo del cuervo siempre marcado en sus mastiles. Eran terribles, pero es falso lo que se habla de su indumentaria, de que llevaban cuernos en sus cascos. No es real, solamente se ha encontrado un casco que posiblemente se usó en algún ritual. Ahora vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los cascos de los vikingos, vamos a hablar de los cuernos, pero no solamente de los cuernos de sus cascos, también de otras anécdotas vikingas que hacen referencia a esos cuernos. Los cuernos de los vikingos en los cascos es falso. Los vikingos llevaban un yelmo que les llegaba hasta la nariz, un casco sin cuernos. Realmente, cuando llegaron los cuernos a los vikingos en sus cascos, fue a través de una obra de Wagner. Fue una ópera del mismo Wagner, en el cual, para diferenciar las luchas entre vikingos y otras tribus, se le ocurrió en el escenario ponerle cuernos a los cascos de estos vikingos. Por tanto, una mentira más hollywoodiense, si se puede decir, o simplemente de una gran obra de teatro. También hablaremos de cuernos, de una frase mítica que ha llegado a nuestros días, que ha traspasado desde la vida vikinga hasta nuestros mismos días. La frase, como decimos muchas veces, te voy a poner los cuernos, una frase en la cual viene de cuando los jefes vikingos tenían el derecho a pernada. Este episodio y el episodio de Wagner anterior lo hemos hablado alguna vez en alguno de nuestros programas, tanto aquí en Curiosidades Televisión como en Hit Radio Barcelona. Lo hemos hablado varias veces. Pues bien, especifiquemos. Te voy a poner los cuernos viene cuando los jefes vikingos tenían derecho a pernada sobre todas las mujeres de la tribu y sus secuaces colgaban unos cuernos de alce en las puertas de las mujeres que iban a sodomizar para que nadie entrara en esas casas y el rey vikingo se disfrutara o divirtiera con esa mujer, ya fuera casada, fuera viuda o fuera soltera. Y ni el marido, ni los hijos, ni nadie de la familia podría entrar dentro de esa casa mientras esos cuernos estuvieran colgados en esa puerta. De ahí viene la frase te voy a poner los cuernos, una curiosidad que creíamos que había que introducir en este documental sobre los vikingos
hoy aquí en Gil Radio Barcelona desde Curiosidades Televisión. Como hemos dicho, en sus cascos solamente llevaban un yelmo, que era de hierro y se componía de 3 placas principales que daban una forma semiesférica, unidas por placas de metal remachado. Ese era el casco de los vikingos, el real casco de los vikingos. Al frente aparece un protector, también metálico, para la cara en forma de anteojos, que da el nombre del tipo del casco vikingo. ¿Qué armas usaban los vikingos? Pues bueno, aparte de sus cascos sin cuernos y sus grandes barcos, los vikingos usaban armas tan conocidas como el hacha. El hacha de los vikingos se llama Shershock, un arma que estaba en desuso, pero que ellos usaban porque eran fáciles de manejar, gracias a un filo convexo que permitía realizar cortes profundos. Además de esa ligereza de esa arma, de esa hacha, el armamento ofensivo más conocido y usado por los vikingos eran estas hachas, porque eran sencillas de fabricar, efectivas y servían además para realizar una parte de las labores de la granja, como cortar madera, como quitar la grasa de las pieles para hacer sus abrigos o simplemente para cosas domésticos. Era, en definitiva, un arma y una especie de arma que pueden utilizar en todos los terrenos. También era una herramienta. Los escandinavos tenían varios tipos de hachas, cada una con diferentes objetivos. Eran, por ejemplo, hachas pequeñas que las usaban en la mano para golpear por debajo del escudo del enemigo. Unas hachas que esas eran como una curvatura para poder golpear, como hemos dicho, por debajo del escudo del enemigo, intentar arrancárselo y dar en los tobillos y en los pies del contrincante. También habían hachas arrojadizas que se lanzaban desde lejos. A los contrarios, no eran demasiado grandes, no pesaban mucho y eran muy volátiles para atarse sin molestia y sin ningún tipo de obstáculo a su cinturón. También existían las hachas danesas, que eran unas hachas gigantescas que seguramente se cogían a 2 manos, que eran de entre 1 metro y metro y medio. También había algunas de 2 metros de alto. Imaginaros esa hacha de 2 metros en las manos de un vikingo. No solamente el dolor por soportar esa hacha en el tiempo de guerra, el traspaso de esa hacha desde el campamento al lugar de batalla, y también el levantarle y golpear al enemigo con ella, y la fuerza y los brazos que se tenían que tener, aparte del aspecto físico, para poder llevar esas hachas de casi 2 metros de alto. Increíble, unos vikingos que a medida que vamos entrando dentro de ellos nos van sorprendiendo en cada y uno de sus elementos. Luego existían las hachas barbudas, que eran armas con una hoja de forma de gancho, que no servían para golpear, sino estas sí eran para arrancar el escudo del enemigo y abrir la formación y desarmarle en aquellas picas que hacían que defendieran al enemigo, pero impedían el ataque vikingo, y que estas armas barbudas o hachas barbudas hacían que esas picas acabaran rotas y acabaran los vikingos por introducirse dentro de esas líneas enemigas. Después existían ya las hachas con cuernos, que contaban con un par de puntas en la hoja que permitía que fuesen utilizadas como hacha, tanto como hacha como para pica. Eran unas hachas que se podían poner también en forma de pica para que el enemigo no traspasara las líneas enemigas. También llevaban espadas, evidentemente, espada de todo tipo. Una de las espadas más conocidas era la espada con doble filo, que eran consagradas a su dios de la guerra, a Tyr, que grababan con una runa para que este dios, que era manco, les ayudara en la batalla. Este dios, llamado Tyr, era una divinidad muy amada por ellos por ser un justo y gran guerrero. Su nombre era usado en los juramentos de los vikingos. Luego existían los arcos, que cuentan en las leyendas que su cuerda estaba hecha de pelo de mujer, y lanzaban piedras, saetas o jabalinas que hacían que en la brutal batalla nada ni nadie pudiera parar su avance. También se recuerda
como esas murallas que formaban con sus escudos cuando avanzaban en tierra. Esa forma de juntar los escudos hacía que los mayores guerreros o mejores guerreros, como se quiera llamar, al llegar a tierra juntaban sus escudos y por detrás los demás lanzaran piedras y jabalinas. Una forma de ataque brutal. Después de conquistar Francia y las Islas Británicas y Irlanda, también fueron capaces de conquistar la Isla Verde y también la Isla Esmeralda, que los romanos no fueron capaces de conquistar. Allí fundaron Dublín. Algunos irlandeses escaparon en dirección Islandia, donde fueron perseguidos por los vikingos. Allí fue donde formaron el mayor asentamiento vikingo, que dicen los historiadores que estaba formado por unas 20.000 personas. Ya en el año 982, el rey local, en desacuerdo con esas normas tan imperativas en Islandia, que era conocido y llamado Eric el Rojo, con unos cuantos barcos se dirigió a la hoy conocida Groenlandia, que era la denominada Tierra Verde. 10 años más tarde, su hijo Hit se dirigió a tierra del Labrador y la Terranova. Allí se enfrentaron a los amerindios, a los que les llamó hombres feos, en el año 992, donde se dice que fue el verdadero descubrimiento de América. Tenemos que hacer un alto aquí. Se han encontrado barcos vikingos en el sur de América. Quizá Cristóbal Colón, 500 años después, quitó credibilidad a lo que habían hecho los vikingos. La historia muchas veces se lee o se escribe por intereses de colonias, intereses de imperios. En aquel momento predominaba sobre la tierra el imperio español, un imperio que después del descubrimiento o teórico descubrimiento de América de Cristóbal Colón, colonizó todo el sur de América. Quizá se quiso tapar la alianza vikinga o el comercio vikingo o el descubrimiento vikingo sobre las tierras americanas. Eso seguramente no lo sabremos jamás, pero bueno, puestos a imaginar, seguramente podemos sospechar que eso fue cierto. También surcaron el Mediterráneo, donde intentaron varias incursiones en Galicia. Se dice que fueron 4, desde el 846 al 1038, donde las costas gallegas sufrieron un empuje y también el brillo de los vikingos. La Ría de Arosa fue el territorio donde hubieron más incursiones y donde el rey Ramiro I la defendió y evitó que los vikingos se apoderaran de ella. Donde también tuvimos a los vikingos fue en el río Guadalquivir, que fue también navegado por los vikingos, donde se dirigieron a Sevilla y donde tomaron por unas horas esa ciudad, pero los musulmanes la defendieron hasta la muerte, hasta hacer que salieran de nuevo hacia el Mediterráneo y de Ibiza a Sicilia, y así conquistaron Constantinopla. Eran insaciables en su hambre de conquista. También tenían una vida religiosa. Hablemos de eso, de esa vida religiosa, donde desde el interior puede parecer extraño que esos bárbaros profesaran una religión, que amaran una cultura religiosa, que tuvieran sus propios dioses, cuando solamente muchos de ellos, o la mayoría de ellos, solamente entendían de hincar la espada o el hacha a sus contrincantes, pero tenían un panteón de dioses que adoraban. En el escalafón más alto estaba Odín, el padre de los demás dioses, el padre de un solo ojo, que así se le conocía. Cuenta la leyenda que lo perdió o lo cedió para poder beber en la fuente de la sabiduría. Él lo dominaba todo, lo escuchaba todo con sus cuervos. Se dice que cada mañana les lanzaba al aire y volvían con noticias de los humanos. No comía, y todos los presentes que se le llevaba o se les ponía a sus 2 lobos, los cuales siempre estaban postrados a sus pies. Thor, su hijo, el dios del trueno, le estaba prohibido vivir en Aspar, porque los truenos se apoderaban de Aspar. Era un querido y amado por los vikingos, contaba con un martillo, con los que se enfrentaba a los gigantes grandes enemigos de su gran tierra. Lo lanzaba como si fuera un boomerang y llevaba un guante
que amortiguaba el golpe cuando recogía ese martillo. También llevaba su cinturón de poder, que aumentaba su fuerza. También estaba su hermano Frey, que era el dios del país de los sueños, que siempre iba en su jabalí dorado, y también era muy querido y gobernaba el país imaginario donde el dios de los duendes, hadas, elfos y también existía clima benigno. Tyr, el dios de la guerra, el de la orden marcial, aquel que encomendaban su alma antes de entrar en combate, sus espadas las grababan con su nombre. También teníamos a Belder, que era el hijo que era preferido para suceder a Odín, para el juicio final o el Ragnarok. Los vikingos creían que los 9 reinos conocidos estaban en las ramas de un freno al equilibrio universal. Habría 2 reinos, uno frío, lleno de arroyos y oscuridad, y el otro de calor y luminosidad, que era custodiado por un gigante, con una espada de fuego y que lanzaba llamaradas, el país del hielo, y cada chispa iba creando los otros países o mundos que eran los 9. En las raíces había 3, el fresno, en la central había una serpiente que roía con sus crías las raíces y se sabía que algún día caería y crearía el juicio final de Ragnarok. En otra de las raíces estaba Asgard, el país de los dioses donde Odín tenía varios palacios, Vaskil, donde estaba el trono imperial de Odín, el otro era Bagdala, donde iban los mejores guerreros. En él había un inmenso bosque donde sus árboles tenían hojas rojas que eran de oro, y el último Hasheim, donde se reunían todos los dioses esperando el juicio final, el día que todos los dioses se enfrentarían a las fuerzas del mal, a todos los gigantes que encabezaría Loki. También podemos encontrar un gigante que guardaba el puente de arcoíris llamado Hind. Había el encargado de avisar y protegerlos hasta el día que tenía que ocurrir que dioses, gigantes, bestias y humanos todos morirían. Todos esperaban que el elegido por Odín, que era el dios de la belleza, de la gran verdad, resucitaría después de la gran batalla para entregar a la humanidad momentos de verdad, de alegría, y donde todos serían felices. Los vikingos también creían en su fatalidad, creían en su existencia, que era luchar hasta el final, sabiendo que el final era la muerte, pero cuando un vikingo moría blandiendo su espada, estaba tranquilo, sabía que Freyja, la diosa, la gran guerrera, la de que sus ejercicios estaba lleno de valquirias, bajaría al campo de batalla en un gran caballo blanco y las valquirias tomarían las mejores armas y los mejores guerreros y allí las elevarían hasta Valhalla, donde serían recibidos con grandes festejos y festines, grandes manjares regados por hidromiel para esperar la batalla final. Eran los mejores y eran los elegidos para defender a sus dioses, para morir una vez más al lado de ellos. El final de la Edad Vikinga es tradicionalmente señalado en Inglaterra por el intento de invasión frustrado de Harald Hardrade, quien fue derrotado por el rey sajón Heroldo II de Inglaterra en 1066 en la batalla del puente de Stamford, y así es como los vikingos poco a poco fueron y estuvieron desaparecidos de la historia. Nos quedan sus runas, sus sagas nórdicas y sus creencias en los hombres lobos o Vesvar, también llamados hombres roso, unos animales que eran idolatrados por los vikingos. Era un linaje que han sido olvidado por la historia. Era una casta que venían de la mano de Odín. Eran protegidos por él y su fuerza venía dada por él. Pero debemos aclarar que estos hombres eran una saga que heredaban esas cualidades. Nos podemos remontar a lo mejor a un Vesver que tuvo 12 hijos y que eran muy fuertes. Por su locura en el campo de batalla, hasta los mismos vikingos les tenían mucho miedo. Eran recelosos en situarse cerca de ellos. Antes de una batalla comenzaban a convulsionarse, se mostraban nerviosos, los ojos les salían de las órbitas y si se encontraban pronto al enemigo, usaban sus hachas de guerra contra sus hermanos de sangre. Mordían hasta su propio escudo y cuando veían al enemigo se lanzaban como poseídos hacia él, esperando la orden de su rey.
Se lanzaban hacia el enemigo para causar el mayor daño. No tenían ningún miedo a la muerte, por eso cada rey vikingo tenía una guardia especial formada por 12 bersvers, y cuentan las sagas nórdicas que cuando entraban en batalla sobre los barcos eran como si ignoraban que estaban en el mar. Parecía que lucharan en la misma tierra y algunas veces morían ahogados, pero aun siendo los olvidados, unos estudios médicos y antropológicos confirmaron que sufrían la enfermedad de la paranoia, de ahí las convulsiones o la espuma que echaban por su boca. Eran ataques epilépticos, por eso el motivo de que mordían sus escudos. Por otra parte, cuando los vikingos se acercaron al cristianismo, fueron rechazados y muchos de ellos volvieron a los bosques y quién sabe si lo hicieron como licántropos. Uno de los vikingos más famosos de todos los tiempos fue probablemente Ragnar Lodbrok, una figura semilegendaria que vivió en el siglo IX. Se decía que Ragnar era descendiente del dios Odín y era famoso por su valor, su astucia y ferocidad en la batalla. En fin, los vikingos. Y ahora, para despedirnos y poner hilo a esta aguja, hablaremos o interpretaremos un rezo que entonaban los vikingos antes de entrar en batalla. He aquí que veo a mi padre, he aquí que veo a mi madre, a mis hermanas, a mis hermanos, he aquí que veo el linaje de mi pueblo hasta sus principios, he aquí que me llaman, me piden que ocupe mi lugar de ellos, en los atrios de Valhalla, el lugar donde viven los valientes, para siempre. Una frase, un grito vikingo que hemos querido interpretar con la mayor sensibilidad para todos ustedes desde aquí, desde Hit Radio Barcelona, desde este programa de historia llamado Curiosidades Televisión. Esperemos que esos intrépidos vikingos con esas armas, esas hachas barbudas, esas hachas de gancho, esas espadas de doble filo, esos cuchillos entre los dientes, también aquellos que luchaban por la honradez o por la libertad o por la paz, cuidando sus granjas y a su familia, aquellos reyes vikingos que tenían el derecho a pernada y colgaban los cuernos en las puertas de sus mujeres, esos cuernos de Wagner en la obra, y también todo aquello que cierne a este mundo vikingo, que es tan cerrado, tan enigmático y tan misterioso, que a veces parece más una novela histórica o una gran serie de televisión que un hecho histórico que aconteció en nuestros tiempos, y nosotros desde aquí, como cada semana, explicando la historia de una forma diferente, de una forma más entretenida, de una forma que seguramente llene más a sus mentalidades y a sus conocimientos que seguramente un libro de texto, intentamos explicar, como siempre, con la máxima celeridad y también como hacemos a través de las ondas de aquí, de Hit Radio Barcelona, desde Curiosidades Televisión, con la voz de un servidor que las acompaña cada jueves a las 7 de la tarde y los martes a las 12 de mediodía, aquí, en su radio preferida, en Hit Radio Barcelona. Ahora, dar las gracias a todos los compañeros que están en la parte técnica y también a todos los que nos escuchan cada semana a través de las ondas. Buenas noches, amigos.